Hola a todos, me llamo Clément Payet y bueno, este año vamos a festejar el año del cómics en Francia. Entonces les voy a presentar unos de los grandes autores del cómics francés y bueno, al día de hoy nos va a tocar, digamos, una de los, tal vez de los más grandes autor humorístico dentro del cómics francés, es decir, Marcel Gottlieb. Aquí se puede ver porque él se representaba muchísimo, por ejemplo, en sus cómics, aquí con sus lentes, y también a veces se representaba también con sus animales recurrentes, por ejemplo, aquí la Catarina, ¿no? Entonces, bueno, él había nacido, digamos, en los años 30 y también, como su familia era de origen Julia, sufrió mucho durante la Segunda Guerra Mundial y, por ejemplo, su mamá, por ejemplo, eh, dentro de una familia, él decía, está como una familia como tipo les Thénardier, ¿no? Como la famosa novela de Los Miserables, porque su mamá tenía que dejarlo, digamos, en el campo, porque ellos viven, bueno, la familia Gottlieb vivía en París, y entonces su mamá, digamos, lo dejó durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando hubo una ocupación nazi allá en Francia. Él tuvo que quedarse, digamos, dentro de una granja y hasta, digamos, los granjeros le dejaba hasta aquí, como aquí se representaba él mismo durante una historieta, estaba finalmente viviendo de niño con una cabra, ¿no? Durante toda la guerra mundial. Entonces, él tuvo como una, no sé, como una... No sé, como un parcours, podemos decir en francés, una historia muy rara, digamos, o muy difícil, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de eso, digamos que el niño Gottlieb se va a interesar al dibujo y finalmente, cuando fue joven, más bien se estaba trabajando, digamos, en una farmacia y al mismo tiempo también estaba tomando, digamos, como clases de dibujos en una famosa escuela que se llama, de hecho, la Escuela de las Artes Aplicadas, sería como la escuela de ARAP, como arte aplicada en francés. Y él tenía como finalmente también oportunidad, como varios grandes autores de cómics, como también a la misma época y también, digamos, al futuro, tuvieron ambos, todos estos autores de cómics, a otro gran autor de cómics que era profesor en esta escuela, que se llama Georges Pichard. Aquí se puede ver, por ejemplo, el personaje de Georges Pichard, bueno, este señor con sus grandes bigotes, y él está también muy famoso dentro del mundo del cómics, también por sus famosos cómics eróticos. Y era, digamos, el maestro de varios artistas. Aquí, por ejemplo, se puede ver un artista de una generación más contemporánea que se llama David B. Y también él fue profesor también de Marcel Gottlieb. También al final de su aprendizaje, él tuvo la oportunidad finalmente Gottlieb de entrar como, digamos, en una gran agencia, ¿no? Que de hecho que sacaba, bueno, que editaba más bien como todos los grandes cómics de extranjeros, tanto como, bueno, de Estados Unidos, obviamente, como tipo Tarzan o Mandrake el mago. Y, por ejemplo, entró, digamos, dentro de esta agencia el niño, bueno, el joven Gottlieb, y, bueno, tenía, por ejemplo, la profesión de hacer las letras, ¿no? Estaba finalmente cambiando el diálogo del inglés hasta el francés, y él, por ejemplo, tenía la oportunidad finalmente de hacer las letras, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy es por eso que finalmente las letras dentro de las burbujas o de los globos finalmente de los personajes de Gottlieb están muy, digamos, muy representativa de su trabajo o muy estética, ¿no? Porque también él se había quedado, finalmente había empezado finalmente su trabajo, su empleo finalmente haciendo nada más las letras de los cómics, ¿no? También tuvo que hacer su servicio militar el joven Gottlieb y él dijo mismo que al regresar de su servicio militar, finalmente veía en todas las agencias, digamos, de Opera Mundi, donde él trabajaba antes, veía finalmente una revista que venía de Estados Unidos y que le impactó muchísimo a él, por ejemplo, era... Por supuesto, la revista Mad, ¿no? Era una revista creada más o menos a la mitad de los 50 y aquí, por ejemplo,
al joven Gottlieb se le impactó muchísimo, por ejemplo, por este tipo de humor finalmente de parodia, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve distintos personajes como tipo de género policíaco o también de género de terror. Entonces era finalmente una revista muy irreverente y que también solía hacer muchísimas parodias, digamos. Y el creador de esta revista era, digamos, el mismo Harvey Kurtzman. Aquí se ve, por ejemplo, uno de sus cómics. Y hasta Marcel Gottlieb decía el mismo que Ave Guzmán era como un genio, porque él era como, digamos, podemos decir, como un poco, era como el René Goscinny en Francia, es decir, eh, bueno, un artista que hacía muchísimos guiones, digamos, por sus amigos y también hacía sus propias historias y a veces finalmente puras historias cómicas y a veces también no usaba, por ejemplo, un estilo una estética muy representativa o muy realista, sino usaba, digamos, la estética que también podemos aplicar hasta el día de hoy de la caricatura o también hasta del cómics, ¿no? O sea, es un estilo muy sencillo para hacer puras historias cómicas. Aquí, por ejemplo, se ve estas historias cortas y a veces de nada más de una tira del señor Ave Kutzman, ¿no? Que fue finalmente el ejemplo para Gottlieb, ¿no? También otra de esta revista Mad aparecía, por ejemplo, como vimos en la portada, el famoso Will Eisler, que de hecho Marcel lo llama como Bill Helder, pero digamos el estilo de Bill Helder, este estilo paródico, también impactó muchísimo a Marcel Gottlieb, más bien también en este estilo de movimientos, ¿no? Por ejemplo, de este personaje, por ejemplo, parece como de Batman, está aplastando con su pie, pero se ve como los movimientos un poco exagerados, también tipo de movimientos que luego se podía ver, por ejemplo, en los cómics de Asterix, pero también le impactó muchísimo, supuestamente, también el grafismo hasta de las letras, ¿no? Porque aquí se ve, por ejemplo, el grafismo de las letras, digamos, de la burbuja, está como de un estilo que está muy parecido finalmente al dibujo, así muy dinámico, y también aquí aparecía, por ejemplo, las famosas onomatopeyas, ¿no? Que son muy importantes dentro, digamos, de la gramática del cómic. Eso impactó muchísimo al joven Gottlieb, ¿no? Porque luego va a reusar finalmente todos estos movimientos de personajes exagerados y también va a usar mucho, por ejemplo, esta policía, digamos, de este letraje de estos cómics, ¿no? De Mad. También hay otros gran dibujantes dentro de esta revista Man todavía. Jack Davis, por ejemplo, que él tenía más como un estilo de, digamos, podemos decir como de, más podemos decir, por ejemplo, de caricatura, ¿no? Es decir, cómo hacer la caricatura, por ejemplo, de un retrato, ¿no? Retrato de personaje, por ejemplo, de película o también, bueno, de puras personalidades, ¿no? Y también se ve, bueno, también se tocan también a veces esta temática adulta o erótica, ¿no? Por ejemplo, aquí por la representación, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Y eso también impactó muchísimo al joven Gottlieb. Había también otro gran dibujante que se llama Wallace Wood, aquí está uno de sus dibujos, y también, bueno, todavía también con una temática erótica, ¿no? Con este personaje así como de la vamp, y por ejemplo, eso hasta le gustó tanto este estilo muy realístico a Gottlieb que luego él llamaba, por ejemplo, la revista Mad decía que habían creado una escuela como realista y cómica a la vez, ¿no? Realismo cómico, ¿no? Y también este estilo muy realístico no se lo va a tomar finalmente Gottlieb porque finalmente vamos a ver que él tiene un estilo un poquito más caricatural que se queda finalmente con la exageración finalmente del físico o de los movimientos. Pero alguien, por ejemplo, de Francia que va a estar muy inspirado en la revista Man también es uno de los amigos, por ejemplo, de Gottlieb que se llama Alexi. Aquí están juntos, de hecho, haciendo finalmente el Cinemastock, que era finalmente una serie de tiras cómicas que hacían juntos y podemos ver, por ejemplo, en esta representación caricatural de los dos, tanto de Alexi aquí con los bigotes y Gottlieb con sus lentes, que ambos finalmente están dibujados por Alexi y se ve finalmente que tienen un estilo más realístico y, por ejemplo, podemos decir que Alexi, el amigo de Gottlieb, finalmente se ha quedado en la línea de Wallace Wood, ¿no? Esta escuela de realismo cómico. Bueno, finalmente vamos a regresar un poquito con la cara del joven Gottlieb y finalmente él va a tener la oportunidad de entrar dentro de una de las grandes revistas finalmente francesas de cómics de su época que se llama Vaillant, que podemos traducir
traducirlo como valiente, y ya finalmente como una revista, digamos, que nació más o menos y al final de la Segunda Guerra Mundial, y ya finalmente como una revista digamos, como hecha finalmente por comunistas y finalmente ellos, como al mismo tiempo como lo hacía, por ejemplo, bueno, la región católica, tenía también sus propias revistas de cómics porque se habían dado cuenta finalmente, a mejor a salir de la guerra, que, bueno, para atraer más gente, por ejemplo, en su religión o en su política, ambos, digamos, ambas instituciones finalmente crearon sus propias revistas de cómics, ¿no? Para a llevarlo hasta los niños, ¿no? Digamos, dentro de sus ideologías. Y finalmente Gottlieb tuvo la oportunidad, finalmente, primero no firmaba finalmente con su propio nombre, pero entró finalmente a hacer puras, unas tiras cómicas a veces, de vez en cuando, en esta revista Valiente. Y sobre todo, por ejemplo, podemos ver que al inicio de su carrera, que ya apenas podía firmar, digamos, con su nombre completo, Gottlieb, ya hacía puras tiras cómicas. Aquí, por ejemplo, es la historia del señor Club, ¿no? Que finalmente un señor, podemos decir también a la vez, también muy francés, así como un Sugora, y finalmente que no se preocupa, por ejemplo, que está limpiando, digamos, todos los animales de un zoológico, hasta del cocodrilo, ¿no? Pero no se preocupa, ¿no? Está como un personaje con mucho carácter, que de hecho vamos a ver que va a seguir finalmente con esos personajes el señor Gottlieb. Y podemos ver aquí la influencia muy fuerte, por ejemplo, de Harvey Kurtzman, ¿no? De hacer finalmente un dibujo así un poquito, bueno, un dibujo muy caricatural, así como casi de, como hecho para un niño, pero así nada más podemos contar una historia chistosa, ¿no? Y por ejemplo, eso se ha llevado ese estilo, por ejemplo, de Harvey Kurtzman, ¿no? De Estados Unidos. Él va a hacer varias historias dentro de esta revista Vaillant o Valiente, pero su historia más reconocida de esta revista va a ser, dicho, una historia de dos niños que se llama Nanar y Piet, y aquí, por ejemplo, luego va a venir, por ejemplo, este pequeño zorro que se llama Jujube. Bueno, más o menos así es la historia. Finalmente es la historia de Nana, el pequeño niño que vimos al ratito, que va a encontrar finalmente como un zorro, como así como dentro de una trampa y finalmente lo va a salvar y se va a hacer como una historia de amistad. Entonces al inicio, Gottlieb está haciendo, tratando finalmente de historia más tierna, ¿no? Digamos, como de historias sobre niños, ¿no? Y finalmente, bueno, vamos a poder ver que finalmente la historia se va a incrementar finalmente de otros personajes y podemos decir que más o menos los dos niños sí no son niños tan tiernos, sino un poco haciendo chiste. Por ejemplo, aquí dicen a su zorro, a su zorro domesticado, perdón, que se puede, si hace yoga todos los días, finalmente en un momento se va a poner a volar. Entonces él lo cree muchísimo el pequeño zorro, entonces se pone así a pensar o a dormir haciendo su yoga. Y finalmente un pelo chistoso le va a hacer como una broma y finalmente al final de la historieta vamos a poder a ver que sí, el Zorro finalmente se pone a volar, ¿no? Vamos a finalmente a focalizarnos finalmente con este pero chistoso que de hecho es el pero de los vecinos, que finalmente se llama Guéluron. Aquí dice que se llama Guéluron. Eso significa como hombre feliz, ¿no? Como un hombre chistoso. Y aquí, por ejemplo, aquí alguien está diciendo un comentario diciendo que parece que a primera vista tiene como una cara, no sé, como de cómico. Entonces es muy chistoso porque parece que el estepero está súper aburrido, que es nada chistoso, por ejemplo, pero hasta aquí viene en este viñeta un comentario que dice, pues sí, a lo mejor él tenía como un potencial escondido, ¿no? De cómico. Y eso es seguro porque, por ejemplo, este pero es nada más como una transcripción francesa de parte de Marcel Gottlieb del famoso pero Drupi, ¿no? Que está famoso pero que dice que está feliz y finalmente no parece que lo es. Entonces, siempre Marcel Gottlieb tiene como sus referencias de Estados Unidos y, por ejemplo, ha inventado su propio pero, que es como el puro homenaje a Drupi, ¿no? Más bien en cómics. Pues podemos decir que este pero se va a robar va a robar como el primer papel finalmente de la historia de Nanar y Piet, porque luego se va a llamar, al lugar de llamarse Nanar, Piet, Nanar, Jujube y Piet, se van a llamar nada más Jujube y Guéluron finalmente. Entonces se va a robar como el papel de los demás. Y aquí, por ejemplo, podemos verlos de una forma más,
digamos, más contemporánea, porque ya finalmente va a evolucionar un poquito finalmente su rastro. Y aquí, por ejemplo, sus aventuras se va a desarrollar muchísimas en otra revista, que de hecho que es como la revista que va a seguir después de Vaillant, que se llama PIF. ¿Por qué se llama PIF el nuevo título de la revista Vaillant? Porque, digamos, había dentro de la revista Vaillant había como historias de muchos animales y otros perros, por ejemplo. De hecho, la creación de un perro, de un español que se llama así se llamaba José Cabrero Arnal, perdón, y había creado, digamos que él creo que se había ido, por ejemplo, de la, por ejemplo, después de la, como de la guerra en España, la guerra civil en España, se había ido, por ejemplo, en Francia, y él había creado, digamos, un perito muy famoso que se llama Pif, que de hecho estaba con un amigo gato que se llama Hercule, pero el PIF finalmente llamaba mucho la atención finalmente de los niños dentro de la revista Vaillant. Entonces decidieron, digamos, los dueños de la revista de llamar finalmente la revista como el nombre de otro perro finalmente de esta revista, ¿no? Para llamar más la atención a los niños, ¿no? También esta revista fue famosa durante años como Pif Gadget, es decir, que esta revista siempre vendía al mismo tiempo con su revista de muchas tiras cómicas, vendía al mismo tiempo, por ejemplo, una sorpresa. Aquí, por ejemplo, podemos ver que Guéluron bueno, está con el yo-yo, ¿no? Que está como este pequeño aparato, pequeño juego. Entonces, siempre esta revista fue famosa finalmente con su sorpresa, ¿no? Dentro de esa revista se va a desarrollar más la historia de Guéluron y también con Juju, digamos que hasta ellos van a estar como actuando, digamos, dentro de esta revista. Yo digo actuando porque finalmente vamos a saber que ellos finalmente son como contratados, lo dicen ellos mismos dentro de esta revista. Es casi la primera vez que personajes de cómics se dicen contratados dentro de su historia o historieta cómica. Y entonces vamos a decir que entonces Juju va a ser como el Zorro, va a ser como el payaso serio y el otro Guéluron va a ser como el Augusto, no sé cómo dicen en español, pero es como así como la pura parera clásica, ¿no? De los payasos en el circo, ¿no? Entonces Juju más serio para que finalmente Guéluron le puede hacer más chiste, digamos. Y bueno, va a ser una serie finalmente de varios episodios, de varios libros, de tomos, digamos. Y, por ejemplo, en estos tomos, por ejemplo, Guéluron va a viajar adentro de la historia. Siempre, por ejemplo, a Gottlieb le gusta hacer como historia paródica, ¿no? Por ejemplo, está como haciendo, por ejemplo, un explorador tipo el que exploró la tumba de Tutankamón. Y entonces Guéluron puede viajar en el tiempo, ¿no? Y cambia de papeles finalmente, como un actor tanto como un actor de cine y también como un empleado, ¿no? De una empresa cómica finalmente. Aquí también lo podemos ver a otras épocas, por ejemplo, a la época medieval, por ejemplo, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, se ve como la época de medieval fantástica, ¿no? Con dragón. Y también, bueno, podemos decir que hasta finalmente este personaje, como les decía, Marcel Gottlieb, con muchas influencias de Estados Unidos, por ejemplo, podemos decir que tal vez Guéluron es como el equivalente de este famoso cómico que se llama Groucho Marx, ¿no? Como un humor, como podemos decir en francés, no sé, pince sans rire, es decir, así como, no sé, como un humor a lo mejor muy interno, ¿no? No tanto como de chiste tan obvio, ¿no? Y también aquí se ve mismo, por ejemplo, el ratoncito que siempre está acompañando a Guéluron, ¿no? Entonces, siempre, eh, no sé, como Marcel Gottlieb está inventando personajes, hasta personajes muy chiquitos dentro de las historietas, ¿no? También, bueno, durante su juventud, Marcel Gottlieb va a tener también otra oportunidad y va a entrar a otra revista de puros cómics que se llama Record. Y por ejemplo, aquí se ve una de las historietas muy famosas dentro del mundo franco-belga. Por ejemplo, es la historia de Is No Good. Aquí este personaje de vizir, ¿no? Y siempre quiere estar como al lugar del calife y siempre se molesta, ¿no? Y entonces esta historia muy famosa es del guión del famoso René Goscinny. Entonces va a ser una oportunidad dentro de esta revista, perdón, a Marcel Gottlieb de encontrar el gran René Goscinny. Luego hablamos de ellos.
Bueno, dentro de esta revista, como le decía siempre, Marcel Gottlieb trata de personajes así como redundante y sobre todo, bueno, a veces insectos o animales, ¿no? Por ejemplo, aquí venía, bueno, un profesor redundante que se llama, recurrente, perdón, que se llamaba, por ejemplo, el profesor Frédéric Rosbif, y siempre, por ejemplo, presentaba animales chistosos o finalmente hacía como, contaba como una historia como pseudo eh, fi- pseudocientífica, por ejemplo, que contaba historias de animales, pero nunca era cierto, ¿no? Era más bien como historias exageradas. Por ejemplo, el camaleón aquí parece que no puede caminar bien porque tiene sus ojos así de en todos lados, entonces no ve bien y finalmente se va a chocar a tapar con el árbol, ¿no? Entonces siempre le gusta como en el sentido de parodia, ¿no? Marcel Gottlieb hacer como puras tiras cómicas y eso, por ejemplo, le gustó muchísimo al señor René Goscinny, ¿no? Porque ambos conocían bien o eran muy fanáticos ambos de la famosa revista Mad, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, finalmente, Gottlieb tenía la idea finalmente de entrar a la revista de René Goscinny y finalmente como una carta de visita hizo como uno de sus primeras páginas acerca de le gag, que sería como el chiste, más bien en español, y entonces cuenta la historia, de hecho, de un señor, bueno, un artista que quiere hacer una broma, ¿no? Dentro de sus cómics. Entonces, finalmente es también una de las primeras veces que a lo mejor Marcel Gottlieb trata de finalmente del artista dentro de su obra, ¿no? Y esta historia chistosa, de hecho, conta cómo hacer un chiste. Y finalmente, al final de la historia, cuando el artista, bueno, el artista o el dibujante cómico finalmente regresa su chiste al final a la empresa, finalmente dice, pues la próxima semana nos traen una otra, ¿no? O sea, ya parece que nada más con este chiste, finalmente Marcel Gottlieb fue haciendo finalmente su carta de visita a la famosa finalmente revista que se llama Pilot, ¿no? Era esta famosa revista empezada en 1959 por el famoso René Gottlieb. El famoso René Gottlieb, ¿por qué? Porque si él creó a la vez esta revista, también fue guionista a la vez de Asterix y Obelix, como una de las obras la más famosa, digamos, del cómics francés. También fue guionista de Lucky Luke, que es más bien como el vaquero, el cómics vaquero, uno de los cómics vaqueros más conocidos de franco-belga más conocido. También fue guionista de Is No Good, por ejemplo, y también es el guionista de, bueno, él cuenta las historias más bien de El pequeño Nicolás o Le Petit Nicolas, también una obra muy famosa de las primeras lecturas, digamos, de los franceses. Aquí también es bueno, no es el autorretrato, sino es el retrato caricatural que le hace Marcel Gottlieb, ¿no? Al tal René Goscinny. Que luego vamos a ver que, y también es algo muy, digamos, muy nuevo, además dentro del cómics franco-belga, finalmente Gottlieb retoma muchísimo las personas que él conoce dentro de sus cómics, ¿no? O sea, si llevaba muchos sus amigos, lo hacía como puras caricaturas para entrarles en sus cómics. También encontró al mismo tiempo, bueno, dentro de esta revista que se llama Pilot, también había el famoso Charlie, Jean-Michel Charlier, que era también uno de los papas, uno de los grandes guionistas, digamos, del cómics franco-belga, porque fue, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el guionista de Blueberry, ¿eh? Que es un otro de los grandes cómics de vaquero franco-belga. Bueno, entonces, ya con su carta de visita, ya Gottlieb podía entrar en esta famosa revista de Pilot. Y entonces, como cayeron muy bien con René Goscinny, René Goscinny le encargó como un proyecto, así, aquí se llama Le Dango Dossier, como no sé cómo no sé cómo, un- le proponía como hacer como, sí, documentales chistosos o falsos fantásticos, y porque sabía su amor en conjunto con esta revista de Mad, ¿no? Entonces ya entró con su Dango Dossier Marcel Gottlieb y finalmente aquí se puede ver todavía la influencia, por ejemplo, se puede ver como una referencia de René Goscinny, porque por ejemplo a René Goscinny le gustaba hablar, por ejemplo, mucho de los profesores, como lo hacía en El pequeño Nicolás, ¿no? Para burlarse de ellos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, una de las primeras historias de Dango Dossier trata de eso, de los profesores que regresan de vacaciones.
También ya Marcel Gottlieb ya puede empezar, digamos, con sus propias referencias. Él era muy marcado finalmente, digamos, como él había trabajado en Opera Mundi, ya conocía muy bien, por ejemplo, al personaje de Tarzán, ¿no? Entonces ya podía hacer sus primeras parodias, ¿no? Gracias a los Dango Dossier de René Goscinny. Marcel Gottlieb tenía oportunidad de hacer sus primeras, finalmente, parodias. Y también aquí está, él se está representando él mismo, se reconoce él con sus lentes, digamos. Entonces fue una de las primeras veces donde él se puede representar como autor él mismo, pero como también personaje de su cómics, ¿no? Como introspectivo más bien dentro del cómic. Aquí puede ser, podemos ver, perdón, también el amor, como decía, de Gottlieb en las parodias, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve un inspector de policía que se llama Burex, ¿no? Entonces vamos a hacer esta tira cómica trata finalmente de una encuesta de este policiero que se llama el inspector Burex, y finalmente era una pura parodia de misma serie de la televisión, ¿no? Que pasaba al mismo tiempo en estos años, que se llamaba Les 5 dernières minutes, como los 5 últimos minutos, y donde finalmente salía finalmente como podemos ver, este famoso inspector de policía, que se llama el inspector Burrell y no Burex. ¿Por qué lo llamaba Burex? De hecho, porque era como juego de palabra, como Marcel Gottlieb le gusta mucho hacer, como vimos, por ejemplo, al ratito también el profesor Rosbif, pero obviamente el Rosbif también es como un pedazo de carne, entonces era como... Siempre está haciendo chiste, ¿no? Con los nombres. Y aquí finalmente la parodia es hacer, por ejemplo, Burrell, al mezclarlo este nombre también con el apellido verdadero de este actor que se llamaba Raymond Suplex. Entonces, por eso salió el inspector de Marcel Gottlieb, se llama el inspector Burex. Y siempre venía, digamos, en este serie policíaca de la televisión, siempre salía como, no sé, como una referencia, siempre el inspector decía, pues por supuesto, ¿no? En francés, bon sang, c'est vrai, bon sang, mais c'est bien sûr. Y eso finalmente salió exactamente igual, finalmente en el cómic, o sea, siempre estamos en la parodia, en la referencia, ¿no? Entonces siempre en esta historia policíaca, siempre era finalmente encontrando finalmente la persona que está a encontrar finalmente el malo o, o el suspecto verdadero, y finalmente nunca era como podía pensarlo el lector, ¿no? Siempre era como acabar finalmente con un chiste diciendo que finalmente bueno, el culpable era finalmente alguien que nadie había sospechado, ¿no? También existe historias policíacas, van a regresar finalmente en una emisión de radio porque digamos que había tan, bueno, era tan famosa finalmente la revista Pilot que finalmente gente de la radio, digamos de un canal de radio que se llama Europe 1, pidió por ejemplo al redactor, el redactor finalmente de la revista Pilot, que era René Goscinny, le pidieron finalmente de hacer una emisión radiofónica con su equipo. Y entonces René Goscinny, por ejemplo, ha convocado en estos años, para hacer, de hecho, hicieron esas 13 emisiones, convocó, por ejemplo, a Fred, que es como un hombre rudo, así, con bigote aquí, de hecho, que vimos unas conferencias, GB, que es uno de los grandes autores de Pilot, y aquí, por ejemplo, Marcel Gottlieb, que está representado, por supuesto, ¿no? Para él mismo, dentro de un cómics, cuando contaba acerca de esta emisión de radio que se llamaba, de hecho que trataba sobre de un fuego de leña, un fuego de leña, por ejemplo, era más o menos puros amigos que hablaban de chiste, por ejemplo, que contaba bueno, que sí se trataba de chistes alrededor de un fuego de leña, pero también, por ejemplo, en esta emisión de radio contaron también historias policíacas y, por ejemplo, ponían como personajes, el culpable era, por ejemplo, René Goscinny, y, por ejemplo, como los inspectores era como Malgebe y Gottlieb, y una de las víctimas, uno de los sospechosos más sospechoso era, por ejemplo, Fred. Y finalmente estas historias policíacas, hasta Gottlieb las van a retomar finalmente a otra serie de historias cómicas que se llama Rubrica Brac. Es decir, que René Goscinny ya no tenía tiempo de escribir cosas para todo el mundo, entonces quiso dedicarse nada más, por ejemplo, a Asterix, y dejó finalmente le Dango Dossier a Gottlieb, y también le dejó pero diciéndole, pues cámbiale el nombre, entonces pues va a ser como Rubrica Brac, que es
como algo, no sé, como todo un bazar, ¿no? Que podemos decir de los chistes. Y Marcel Gottlieb finalmente va a retomar finalmente eh, y las historias policíacas del Dingo Dossier, pero nada más que va a cambiar un poco los personajes. Aquí vamos a tener un inspector que de hecho tiene la cara de GB, que es un amigo dibujante, y aquí, por ejemplo, el asistente finalmente es Gottlieb el mismo, finalmente representado un poquito como el francés típico, eh, con su gora y con sus bigotes, ¿no? Y también dentro de esta historia, finalmente va a regresar también con obviamente con los chistes o digamos las referencias a esta serie serie policíaca de la televisión, con este por supuesto, ¿no? Y también va a estar tan famosa digamos, esta serie policíaca dentro del cómics, que esta se va a estar reproducida por el cine, también por actores para monumentos del cine o de la comedia francesa. Yo me refiero, por ejemplo, a Jean Rochefort y Coluche, que de hecho están interpretando los papeles ambos, tanto como de GB y de Gottlieb. Y también está chistoso esta portada, digamos, este cartel, perdón, de cine no está dibujado por Gottlieb esta vez, sino por Jean Solé, que también era un amigo de Gottlieb. Vamos a ver en el futuro que van a tener, también va a trabajar con otros personajes juntos. Dentro de Rubrica Bag también regresaba ya otros personajes recurrentes, como podemos pensar al profesor Rosbif, pero aquí es otro tipo de profesor, un poco distinto, pero también chistoso. Pero él se llama más bien el profesor Burp. Y está chistoso porque también burp es como onomatopeya, por ejemplo, de los cómics ingleses, es como cuando están vomitando, ¿no? Hacen burp. Entonces, otra vez, este profesor tiene un nombre chistoso y aquí, por ejemplo, está tratando de la historia de un caracol, ¿no? Y le está poniendo así como adjetivos, ¿no? Que no podíamos colocar, digamos, con caracol. Por ejemplo, le dice que es como un animal muy orgulloso, ¿no? Entonces, hasta el caracol se ríe de la referencia, ¿no? También dentro del cómics de Rubrica Back, también dentro de estas rubricas, digamos, estas series, por ejemplo, del profesor, aquí se está chisteando, por ejemplo, el mismo Gottlieb también con el tamaño de las viñetas. Siempre las viñetas no son tan adecuadas a los dibujos y aquí, por ejemplo, en este ejemplo, obviamente no va a estar adecuadas estas viñetas por una jirafa, ¿no? Entonces siempre, tanto Marcel Gottlieb está chisteando finalmente a la vez con los burbujas o los globos, pero también hace muchos juegos, por ejemplo, con las viñetas, ¿no? Intenta también, como a lo mejor como lo hacían los artistas de la revista Mad, ¿no? Intenta finalmente, no sé, como romper un poco todas las reglas, las gramáticas finalmente del cómics. Empujarlas hasta sus límites, ¿no? Y, por ejemplo, en esta rubrica BRAC nació, por ejemplo, esta famosa Catalina, ¿no? de Gottlieb. Esta Catalina, ¿a qué servía? Más bien era finalmente de manera chiquitita, finalmente, eh, implementaba finalmente a las viñetas finalmente de los cómics y era más bien como una pequeña criatura que servía finalmente a llenar finalmente los espacios dentro de las viñetas que eran vacíos porque por ejemplo Gottlieb como decía no era como de la escuela muy realística del cómics y no le gusta él odiaba finalmente hacer paisajes atrás, a repetir paisajes atrás, a repetir los escenarios de atrás. O sea, siempre por ejemplo usaba por ejemplo un pequeño animal como lo hacía exactamente el ratón, como lo hacía el ratón, por ejemplo, las historietas de Guéluron. Finalmente, la Catalina va a ser como este personaje que va a ayudar Gottlieb a no aburrirse a repetir las viñetas, ¿no? Y también vamos a seguir en el tiempo y finalmente vamos a ver que este animalito finalmente es un poco lascivo y finalmente está, a pesar de ser recurrente, por ejemplo, en historias de Gottlieb, finalmente va a crear toda
una historieta y hasta una caricatura de animación con esta criatura del show que se llama la Catarina, la coccinelle de Gottlieb, donde esta Catarina está viajando en todas las grandes obras, por ejemplo, del Museo del Louvre o del Museo de Orsay en Francia, entonces con muchas obras finalmente muy serias, muy representativas del arte mundial, y entonces esta Catarina le va a faltar de respeto a todas las obras, entonces vamos a ver que con esta Catarina, finalmente Gottlieb va a desarrollar un poco su lado un poco irrespetuoso, ¿no? Y irreverente, por supuesto, ¿no? Aquí se puede ver que la Catarina está faltando mucho de respeto, por ejemplo, en una mujer de un cuadro que se llama El Absinte del famoso Toulouse-Lautrec, ¿no? Entonces vamos a ver que no se va a dejar, no va a faltar de respeto mucho a la mujer, esta Catarina, porque luego va a estar aplastada. Como dice aquí, siempre está la Catarina, ¿no? Al lado de los personajes, dentro de la viñeta, ¿no? Para finalmente que era la idea de Marcel Gottlieb, finalmente para no aburrirse, ¿no? Siempre poner un pequeño detalle para que siempre cada viñeta tenía cosas que hacer y no repetirse, ¿no? Aquí también está acompañando otro de los personajes importante, muy importante de la obra de Rubrica Brac de Gottlieb, es el famoso Isaac Newton, ¿no? Que le encantaba esta historia, no sé cómo impactó muchísimo, por ejemplo, Marcel Gottlieb, la historia de este señor que recibiendo finalmente una manzana ya había entendido algo muy importante en la historia de la humanidad, ¿no? Y finalmente, siempre para hacer finalmente puras parodias, ha usado, por ejemplo, en muchas tiras cómicas este personaje de Achille Talon. Y aquí, por ejemplo, la idea, por ejemplo, era de poner a Achille Talon dentro de la ropa finalmente de todas las estrellas, bueno, de personajes estrellas de la revista Pilot, por ejemplo, Asterix, Lucky Luke o Achille Talon también, o It's No Good, están representando finalmente como puros Isaac Newton a su manera. Entonces, aquí estamos realmente en el sentido cómico de Gottlieb haciendo puras tiras cómicas y puras parodias, ¿no? También lo que tenía la rúbrica Brack, algo interesante, es decir, también juegos, ¿no? No eran nada más puras historias, historietas, sino había, por ejemplo, juego. En una página se podía poner, por ejemplo, la anatomía de un hombre, ¿no? Que hacía como gestos extraños y tenía, por ejemplo, había un pequeño juego y el lector tenía que adivinar qué estaba realmente haciendo el personaje, ¿no? En la página siguiente, ¿no? Porque había las respuestas. Y siempre a pesar de estar pensando algo malo, a lo mejor está haciendo algo tanto distinto, ¿no? Había que saber muchísimo de obras cómicas o había que saber muchísimo, por ejemplo, del humor tipo Mad, de la revista Mad, ¿no? Para entender cuál era el chiste finalmente atrás de la página, ¿no? Estaba haciendo finalmente puros retos a sus lectores gracias a la rubrica Brack. Un personaje muy importante que Gottlieb creó al mismo tiempo que Jacques Loeb. No sé si le había platicado también de Jacques Loeb, que es también otro de los grandes guionistas de cómics finalmente dentro del cómics franco-belga. Hasta él recibió, casi uno de los únicos que recibió, a pesar de ser nada más guionista del cómics, recibió su gran premio en Angoulême. Es Jacques Loeb. También, bueno, él por ejemplo hizo como hizo como un cómic que se llama como el Expreso del Miedo, que también se fue adaptado al cine. Ha trabajado, por ejemplo, con el famoso Georges Pichard, que vimos al inicio. Y también aquí, bueno, crearon juntos como un super francés que se llama como Super Dupont, que es obviamente como una parodia de Superman. También hay mucho chauvinismo dentro de este cómico, pero digamos es como de segundo grado, de second degré, podemos decir en francés. Es decir, no hay que pensar que Marcel Gottlieb era como fanático de Francia, no, obviamente que no. Finalmente es una manera de burlarse finalmente del patriotismo, es otra manera finalmente de ser irreverente. También al mismo tiempo que de la religión, ¿no? A pesar de ser de origen judía, Marcel Gottlieb, a él nunca le ha interesado la religión, además decía que era una tontería. Entonces hay que ver puras cosas irreverentes y cómicas dentro del trabajo de Marcel Gottlieb y también con el trabajo de Super Dupont.
Hasta le fastidió mucho un día que también un gran representante de la extrema derecha francesa retomó este personaje de Super Dupont. Le ha molestado muchísimo a Marcel Gottlieb porque finalmente había perdido un poquito el sentido de, bueno, había perdido un poquito su personaje porque ya las personas ya se lo llevaba a su cuenta, pero no crearon este personaje para hacer puro chauvinismo, más bien era para hacer puras irreverencias, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, se ve como la pelea entre Bruce Lee y Super Dupont, y se ve que Super Dupont está en muy malas condiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve, de hecho, que en este rubricaba, que se ve que finalmente hay un poco más de violencia ya de parte de Gottlieb, y vamos a ver que finalmente va a cambiar un poquito algo dentro de su trabajo, dentro de esta revista Pilot. Y finalmente lo que va a matar, por ejemplo, estamos en el chiste, lo que va a matar Super Dupont no son los golpes, sino que Bruce Lee se va a tomar un vino con hielos y que también va a quedar, por ejemplo, un camembert dentro del refri. Entonces, estas faltas de gusto, finalmente eso va a matar a Super Dupont. Entonces, ya como les decía, estamos como un chiste irreverentes, no estamos con ninguno, digamos, ninguno ideologías ni religiosas ni políticas, ¿no? Estamos en el chiste y hacemos irreverencia de todo, ¿no? Y eso, este tipo de humor no va a gustar tanto a René Goscinny, y ya estamos al final de los 60, ya estamos en 68, y ya muchas ideas, digamos, más eh, de liberación, ¿no? En la mente venimos todos los jóvenes, todos los artistas que trabajan en Pilot, y por eso va a ser como un gran golpe para René Goscinny, porque hasta unos famosos dibujantes se van a pelear un poquito verbalmente con René Goscinny, y a René Goscinny le va a fastidiar mucho este episodio de mayo 68. Y también, por ejemplo, aquí se ve como tres personajes que son Gottlieb, Claire Bretécher y Nikita Mandrika. Por ejemplo, va a haber un evento. Por ejemplo, Nikita Mandrika es el famoso creador del cocombre masqué, es decir, como el pepinillo disfrazado. Y entonces, René Goscinny había rechazado una historia de este pepinillo, de este pepino, perdón, porque a la mejor había como tal vez un sentido un poquito erótico que había heredado Mandrika. Entonces René Goscinny empezó a rechazar un poco el trabajo de los jóvenes artistas de la revista Pilot. Entonces decidieron, tanto los tres individuos que vimos al ratito, Claire Bretécher, Marcel Gottlieb y Nikita Mandrika, decidieron hacer su propia revista. Y entonces tratar al final, sí, al final de temáticas más adultas, ¿no? A pesar que dicen aquí en la revista que es journal de bon ton, es decir, de periódico de buen tono, pero es todo falso porque sabemos que a Gottlieb más bien en esta época le gusta la irreverencia, ¿no? Y le gusta representar cosas más adultas, más eróticas, y trata muchísimas otras temáticas que no se podía tratar obviamente en la revista Pilot, que era más como una revista más, digamos, dedicada al inicio para los jóvenes o los niños, ¿no? Entonces no podía tratar tantas temáticas adultas, y Gottlieb, él decía mismo que hasta físicamente él tenía ganas, tenía voluntad, ¿no? De tratar de cómics más adultos. También esta revista está finalmente una referencia a otras revistas que creaban al mismo tiempo en Estados Unidos, a las famosas revistas underground de cómics. Pensamos, por ejemplo, al famoso Zap Comics, ¿no? De Robert Crumb, que es como, como el papa finalmente del cómics underground allá en Estados Unidos. Y aquí, por ejemplo, se ve, por ejemplo, esta portada muy chistosa, muy irreverente, muy de humor, muy adulto también, que hacía ya Robert Crumb en la misma época. Y decidieron entonces bueno, todavía jóvenes que eran Marcel Gottlieb, Claire Bertecher y Mandrika, poner en su revista, ¿no? También, bueno, está regresando Gottlieb, obviamente, con ese estilo que le representa mucho, que es de la parodia. Por ejemplo, aquí está representando, por ejemplo, este personaje de Tarzán. Y le encantaba, por ejemplo, Gottlieb, a pesar de ser no tan realístico, de tener un estilo no tan realístico, también le encantaba, por ejemplo, hacer todos los músculos, por ejemplo, del Tarzán, ¿no? Por ejemplo, aquí está retomando en sentido de parodia, porque nada más levantando de la cama, Tarzán está haciendo movimiento muy exagerado. Está retomando exactamente, por ejemplo, los dibujos de el famoso Bern Hogarth, que era como el dibujote histórico, ¿no? De Tarzán, ¿no? Que hacía un Tarzán muy estético, ¿no? Entonces eso tal vez que ya llamó la atención a Gottlieb para ser dibujante, y hasta también Gottlieb
ha guardado finalmente toda su vida esta estética a veces, a pesar de no ser tan realística, pero también le gustaba, por ejemplo, estos detalles así como de observación, por ejemplo, de los músculos, y también hacía manos a la vez muy exagerada, él decía que hacía como casi cinco, no sé, como hacía como les phalanges de sus dedos así muy exageradas, como muy duplicadas, y eso es como una manera de reconocer un poquito los personajes de Gottlieb, ¿no? Y como decía, todavía también esta idea de letraje así como muy expresiva, muy importante dentro del cómics, como lo hace, por ejemplo, Marcel Gottlieb. Y aquí, por ejemplo, se puede ver, por ejemplo, onomatopeyas muy expresivas. Y hasta parece que estas letras tienen vidas, ¿no? Y son personajes. Todavía en la parodia, y la parodia sobre todo de cómics de Estados Unidos, ¿no? El cómics verdadero, por ejemplo, de superhéroe. Aquí, por ejemplo, está combinado por ejemplo, el Silver Surfer de Marvel, ¿no? Por ejemplo, lo está combinando, por ejemplo, con un señor, bueno, también de plata, pero con patineta, ¿no? Entonces se está tomando finalmente, haciendo finalmente la pura parodia, hasta lo interpreta, hasta actor, bueno, como muy orgulloso del cine francés de esta época, hasta Alain Delon, ¿no? Está actuando como este famoso Silver Surfer, ¿no? Que está muy como orgulloso. Entonces es una manera también para Gottlieb finalmente de hacer puras parodias. También, bueno, esta parodia, esta revista, como decía, trata de temática más adulta, perdón, como temáticas, dibujos eróticos. También le permite a Gottlieb también de hacer como un tipo de blasfemia. Por ejemplo, aquí está representando como el famoso God's Club, es decir, como el club de los dioses, ¿no? Y aquí se ve como todos los dioses así riéndose, tomando champán, tomando alcohol. También hay otros momentos más eróticos, hasta pornográficos en este momento de esta historieta. Entonces, también se permiten dentro de el Eco de Savant. Hasta dicen que esta revista fue la primera que empezó con temáticas adultas dentro de la revista de cómic, ¿no? Que era la primera revista para adultos realmente, ¿no? También otra cosa muy, finalmente muy personal, muy original dentro de esta revista era finalmente tratar finalmente de cosas más psicoanalítica. Por ejemplo, aquí se ve el propio Gottlieb que está peleando tal vez con su propia página de cómics y finalmente le sale atrás finalmente como un tipo de empresario que podría ser como su doble. Entonces, siempre a mejor le de Saban, esta revista. Trata de eso, ¿no? Trata muchísimas veces finalmente de estas temáticas psicoanalítica, ¿no? Más bien. Y la representación del artista, ¿no? En su propio cómics también era muy nuevo a esta época, ¿no? Bueno, también no le va a gustar tanto seguir en esta revista a Marcel Gottlieb y finalmente va, junto con su amigo Alexis, finalmente va a querer finalmente algo que le parece algo más cerca finalmente de sus ideas y va a ser como la primera revista en 1975, creo, que es una gran revista cómica, muy parecida también a Mad de Estados Unidos, que se llama Fruit Glacial. Se llama así porque también es la historia de como de un chiste que pueden ser los niños, gracias así como una falsa, como una falsa cosa, digamos, húmeda que se tira en los sillones y luego parece que es como que estamos, no sé, como que nos estamos sentando en algo helado. Entonces es el título de la revista, ¿no? Tiene como algo que tiene que ver con los chistes de niño. Y aquí, por ejemplo, hasta Gottlieb puede desarrollar hasta más, ¿no? Su estilo, como diríamos, del cómics adulto. Aquí, por ejemplo, es él haciendo la portada. Por ejemplo, puede tratar, por ejemplo, de la vida sexual de Tarzán, por ejemplo, aquí mismo vemos. También está representando, por ejemplo, este famoso personaje que es como el pervers Pepper, es como el abuelo perverso. Y aquí podemos pensar que él va a enseñar, no sé qué, como una imagen prohibida a la niña, pero nada más le está enseñando cómo se hace los bebés y le está finalmente poniendo un dibujo de la famosa cigüeña. Entonces siempre esperamos que este abuelo perverso va a hacer algo horrible, pero finalmente nunca hace lo que esperamos de él. Entonces estos personajes más representativos finalmente de Fruit Glacial van a ser eso, ¿no? Dentro de esta revista de Marcel Gottlieb. Y aquí se puede ver que la Catalina se está ocupando mucho.
también va a ser una manera esta revista de traer hasta las grandes figuras finalmente del cómics mundial, amigos también de Gottlieb. Por ejemplo, había Franquin, que era también tanto un artista que había trabajado, un dibujante que había trabajado con Spirou y Fantasio, y también había inventado, por ejemplo, el personaje de Gaston, Gaston Lagaffe, que era como un gran... eh, uno de los más grandes personajes cómicos del cómic franco-belga. Y por ejemplo, al final de su vida, él se quedó un poco depresivo y había hecho, de hecho, todo un cómic que se llama puras tiras cómicas muy pesimistas y negras. Y salió, por ejemplo, en este libro y también en esta revista que se llama la revista Fluid Glacial y con una serie que se llama Ideas Negras, ¿no? El famoso Franquin. Y también recuperó también otro autor de España que también había vivido, por ejemplo, sobre franquismo durante su juventud y él había vivido muy mal durante, digamos, durante como dentro de, perdón, de un orfanato dirigido por puras monjas y entonces le gustó muchísimo también este humor, un poco un humor negro que tenía este español, le gustó mucho, por ejemplo, a Marcel Gottlieb, porque a pesar de vivir en una situación difícil estos niños, también esta historieta trata finalmente de historias chistosas, ¿no? A pesar de temáticas muy difíciles a veces. Esta revista también va a llevar muchos nuevos talentos. Por ejemplo, yo pienso a Edika, que también tiene el estilo así como muy cómico, exagerado, tipo Mad, ¿no? Con sus personajes aquí. Y también le da siempre un toque también erótico a sus obras. También nacieron otra pareja finalmente muy, tal vez muy francófona, porque aquí se ve, por ejemplo, hasta la gorra muy típica y los bigotes. Aquí sería como, podemos decir en francés, les beaufs, o no sé si podemos traducir en español como los nacos, es decir, como una pareja muy típica de Francia, pero siempre con mal gusto, siempre con mal chiste. Eso nacieron también de nuestra revista Fluid Glacial. Y aquí también nació como un personaje de abuelita, así muy, muy seria, un poco, parece como una bruja, que es la señora Carmen Cru. También es otro personaje que salió de esta revista, también nacida también de la influencia de Marcel Gottlieb. Bueno, mientras, gracias a esta revista, también Marcel Gottlieb conoció otros talentos. Yo pienso a François Bouc, que había presentado también en otra conferencia hace poco, y entonces le permito, por ejemplo, al final de su vida, finalmente, Marcel Gottlieb ha permitido, gracias a Book, finalmente, de hacer renacimiento, como aquí se dice, de Super Dupont. De hecho, como aquí está el hijo de Super Dupont. Entonces, tuvo la oportunidad de Marcel Gottlieb de dejar finalmente una herencia a otros dibujantes y él finalmente como gran dibujante finalmente se quedó como puro guionista por esta última obra. Y no sé si les quisiera dejar finalmente con último chiste, finalmente, les voy a enseñar, digamos, el nacimiento del hijo de Super Dupont. Y aquí, por ejemplo, se puede ver que sí nació así casi aplastado en la pared. Y eso realmente es un chiste digno, finalmente, de Marcel Gottlieb, porque sabemos que está muy inspirado finalmente de esta revista Mad. Y eso podría ser también un chiste salido de la revista Mad y que ha llevado finalmente René Goscinny, perdón, Marcel Gottlieb, gracias a François Bouc, perdón, gracias a tu último chiste. Entonces aquí les voy a dejar así como esta imagen a la vez chistosa y violenta y también a veces llena de esperanza, porque ya renació hasta este famoso personaje de Super Dupont. Entonces, les agradezco mucho quedarse hasta el final de esta conferencia. Y bueno, les saludo mucho y a lo mejor nos vemos por el próximo episodio. Tal vez vamos a tratar también más de esta revista Fluid Glacial, porque vemos que fue una revista llena de talentos.